sos el único. Nos estamos viendo. Cotidianamente, a través de los medios de comunicación, estamos en contacto con la información que nos brindan las estadísticas acerca de cuestiones importantes de la vida de la población de un país. Las estadísticas nos permiten, por ejemplo, seguir la evolución de la situación económica, la incidencia de una enfermedad en la población u otras cuestiones sociales. En la clase de hoy de 100 científicos, el doctor Luis Alberto Beccaria va a desarrollar este tema en particular y veremos que las estadísticas no solo nos brindan información, sino que además son sumamente importantes a la hora de comprender y estudiar el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué información nos ofrecen las estadísticas? ¿Son confiables? ¿Cómo es posible que los datos que nos dan algunas personas nos brindan características de toda una población? ¿Con qué fin se hacen los censos o las encuestas? Para hablarnos de estos temas y responder estos interrogantes, está con nosotros el profesor Luis Beccaria. Me dediqué a la economía porque considero que es la ciencia social que permite tener una visión bastante comprensiva de lo que aparece como la base material de las sociedades, estudiar por qué una sociedad genera las bases materiales para su desarrollo parecía un elemento significativo para poder entender los desarrollos de la sociedad misma. Digo, claramente no agota el entender una sociedad el estudio de la economía, pero es un elemento central. Cuando era estudiante tenía, digamos, marcada la cancha en sentido muy amplio, que es la economía aplicada, pero menos claro respecto de la especialización temática, que como le digo, 5, 6, 7, 8 años después de graduado, comencé a dedicarme a la economía laboral. Lo que más me apasiona del trabajo es estar constantemente con el análisis de la realidad. Mi especialidad es el análisis de la situación laboral y esto me permite algo que a mí me interesa, supongo que al resto del mundo poco, que es el de conocer y tratar de entender este tema que es central para el bienestar de los hogares, que es cómo la gente logra obtener sus ingresos, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son los problemas que enfrenta, cuáles son las soluciones posibles para tratar de mejorar esa situación. Esta cosa me encanta y es a la que yo me dedico. Luis Beccaria es doctor en Economía, docente e investigador en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Entre 1984 y 1990 fue director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Ha publicado numerosos artículos sobre su especialidad y hoy está con nosotros para hablarnos acerca de para qué se usan las estadísticas. Profesor, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Efectivamente vamos a tratar de trabajar hoy sobre el tema de las estadísticas, cómo se usan y también cómo se calculan, cómo se realizan, qué hay detrás de la producción de esa información. Información que está cotidianamente con nosotros porque brinda evidencia sobre hechos muy relevantes para la vida diaria de todos nosotros, para la marcha del país. Información que es de suma importancia para cuestiones diversas, como tener información sobre la marcha de la economía, de la situación social, o sobre aspectos tan relevantes como los desarrollos de enfermedades. Es una información que apoya, por ejemplo, las investigaciones de los médicos sobre quiénes son los sectores más afectados por determinados procesos. Ustedes habrán hablado de temas como el SIDA, pero también cuestiones como el desempleo, cuestiones como va la economía, cuestiones como va la inflación. Cuando oímos hablar de esos temas en general siempre hay un número detrás que muestra una evidencia sobre alguna dimensión de este aspecto. Ahora, la estadística no solo nos permite que nosotros tengamos idea de cómo marcha la economía, de que tengamos información que es fundamental para poder, por ejemplo, nosotros como ciudadanos evaluar la marcha de un gobierno, evaluar cómo el gobierno está realizando su tarea, sino también es fundamental, como les sugerí recién, para tratar de entender ciertos fenómenos. No solo nos dice cuánto es la tasa de desempleo, sino que nos permite tratar de entender cuáles son los factores que pueden estar contribuyendo a que el desempleo tenga cierto nivel. Por ejemplo, si nosotros el gobierno desea conocer qué pasa con las exportaciones, obviamente la información sobre cuánto ha variado el total de las exportaciones es muy importante. ¿A quién le vendemos? ¿Cuánto le vendemos? Porque esta es la fuente de las divisas que el país necesita. Pero a veces el decir cuánto varió la cantidad, el volumen de divisas que hemos obtenido por las exportaciones no es suficiente. Las estadísticas también nos permiten, por ejemplo, explicar qué tipos de productos son aquellos que más o menos han variado. Y esta es una información de suma utilidad para el gobierno si quiere realizar, por ejemplo, alguna política al respecto. Y como vamos a ver más adelante, también puede ser de suma utilidad para el sector privado. O sea que las estadísticas nos informan sobre ciertos aspectos, pero también nos permiten ayudar a comprender esos desarrollos. Más adelante vamos a hablar un poquito más específicamente sobre posibles usos de distintas estadísticas. Esta es una presentación, si usted me permiten, de tipo general. Ahora, en Argentina y en todos los países del mundo, el grueso de la información, la casi totalidad de las estadísticas, son producidas por organismos públicos, ¿no? En la Argentina hay un conjunto de estos organismos que conforman lo que se denomina el Sistema Estadístico Nacional, de los cuales el Instituto Nacional de Estadística y Censos es la cabeza y además es el que produce la mayoría de los datos estadísticos en la Argentina, la mayoría de los datos que vamos a utilizar como ejemplo en el resto de estos minutos. ¿Por qué el sector público es el que produce las estadísticas? ¿Por qué no es el sector privado? Bueno, en primer lugar, por cosas que dije hace un ratito, porque la información estadística tiene que estar disponible a todos los ciudadanos. Es un bien que no podría restringirse su utilización. Si bien son organismos públicos, son organismos que tienen independencia técnica, que deciden el tipo de información a producir y cómo producirlo. O sea que este es un punto importante. Pero por otro lado, muchos de los
tareas estadísticas son muy costosas, ¿no? Después vamos a hablar de algunas de estas, y sería imposible pensar que el sector privado pueda llevarlas a cabo, porque si las llevase a cabo debería cobrar tanto por las estadísticas cuando las venda, que impediría que todos tengamos acceso a esa información. Estas son las razones por las cuales el sector privado prácticamente no produce información y está restringido a, por ejemplo, ustedes habrán visto frecuentemente cuestiones como encuestas de opinión, por ejemplo, las encuestas de opinión de diversos motivos, algunas les van a ejemplificar aquí, son realizadas por el sector privado. Y quizá el otro tema importante que hace el sector privado es el tema del rating de la televisión. Ese es en general el tipo de datos a los cuales está restringida la actividad del sector privado en la producción de estadísticas. Ahora, la calidad de estas estadísticas depende de muchas cosas. Depende, como se deriva de lo que yo le dije, de que el Estado ponga suficientes recursos para hacer las estadísticas. Pero también depende de la colaboración de nosotros como ciudadanos cuando en algún momento el Instituto de Estadística o algún otro organismo nos pida que demos información. Tengamos en cuenta que esa información es información de carácter secreto, que el Instituto de Estadística o quien hace las estadísticas no la puede brindar a ningún otro organismo público ni las puede difundir, y que además las estadísticas sirven para ser agregados. Lo que le interesa es saber cuánta gente de 15 años hay en el país, pero no interesa saber quiénes son las personas. Cuando se le va a una firma a pedir información sobre la producción de automóviles, por ejemplo, no es que se quiere saber cuánto produjo la fábrica X de automóviles, sino en general cuánto produce la Argentina de automóviles. Las estadísticas son agregadas, tienen carácter secreto, y como ustedes verán en algunos de los cuestionarios que tienen en las carpetas, existe una ley que impide la difusión y que hace que si alguien difunda, algún empleado de la Oficina de Estadística difunda la información, pueda ser penalizado por la ley. Bien, vamos en un momento más a comenzar a hablar en detalle de distintas estadísticas y de distintos usos, pero quizás sería oportuno en este momento que ustedes piensen si, de haber leído la Constitución, hay algún lugar de la Constitución en donde se hace referencia a alguna estadística. Efectivamente, la Constitución Nacional hace referencia al censo de población, con lo cual las estadísticas no solo son fundamentales para la democracia en tanto informan al ciudadano sobre la marcha de cuestiones muy relevantes, sino que es el instrumento que permite determinar cuánta cantidad de diputados hay en la Cámara de Diputados de la Nación, y también se usa en las legislaturas provinciales. El artículo 45 de la Constitución Nacional dice que efectivamente hay una cantidad de diputados, uno cada 33.000 habitantes, y que la cantidad de diputados se determinarán luego de la realización de un censo de población. O sea que en la Constitución Nacional está establecida la necesidad de realizar censos de población, y esto que acontece con la Constitución argentina acontece con las constituciones de la mayoría de las democracias del mundo. Esto nos da pie precisamente para poder hablar del censo de población, que es el instrumento estadístico más importante sin duda, en cuanto es un operativo de tipo universal. Todos nosotros somos visitados una vez cada 10 años para dar información sobre distintos aspectos que ahora vamos a ver. Este es un operativo que implica, por ejemplo, que 500.000 de censistas normalmente tengan que salir a la calle cuando se realice un censo de población en la Argentina, ya que hay que visitar a todos y cada uno de los hogares en un día que normalmente se declara precisamente feriado nacional para que todos estemos en nuestros hogares con la posibilidad de recibir al censista. Obviamente, además de los hogares, se visitan otros lugares donde normalmente reside la población, en hospitales, transitoriamente, ¿no? Hospitales, cárceles, etc. Pero el censo de población
que uno lo visualiza el día como este feriado, tiene mucho trabajo previo y también mucho trabajo posterior a ese día que es el día del censo. Y ustedes que han realizado un censo a sus familiares, a sus hogares, recuerdan que primero hubo que realizar una serie de lo que nosotros llamamos tareas precensales, tareas que consisten fundamentalmente en la diseño del cuestionario, o sea, con qué instrumento el censista va y interroga a los hogares sobre las características. En sus carpetas ustedes tienen formularios de lo que en principio sería el próximo censo, que se usará en el próximo censo de población, y además podrán compararlo con el que ustedes emplearon para hacer el censo a sus familias. Pero además durante ese periodo es necesario, o ese periodo previo a la realización de la entrevista, es necesario preparar los mapas con los que los censistas van después a recorrer el área que le ha sido asignado, ya que el censista, cada censista visita una serie de hogares y tiene un mapa en el que está marcado su zona, y ese mapa implica la necesidad de hacer un mapa de todo el país, de cada una de las ciudades, de cada uno de los pueblos, de cada una de las zonas rurales. Después viene la entrevista propiamente dicha, esto es lo que ustedes han realizado en la visita al hogar, entran al hogar y realizan preguntas, que es preguntas sobre, por ejemplo, cómo son las características de la vivienda, preguntas sobre cuál es la composición del hogar, cuántos miembros viven en ese hogar, y además preguntas sobre características de cada uno de los miembros. Pero después hay una tarea muy importante, el censo no acaba en ese momento, sino que hay que procesar el censo. Bueno, tengo todos los cuestionarios y hay que sumarlos, que es lo que ustedes hicieron, hay que transcribirlos a planillas, en el caso de ustedes, en el caso de un censo de población se usa la computación como un mecanismo de poder procesar, piensen ustedes, un formulario para cada persona, cerca de 36, 37 millones de cuestionarios, uno para cada uno de los habitantes del país. Ahora, ¿cuáles son los datos que ofrece el censo de población? Bueno, ofrece el tipo de datos que ustedes han experimentado cuando hicieron el censo. El más obvio de todos es la información sobre cuántos somos, sobre cuánta cantidad de mujeres hay, cuánta cantidad de varones hay. Este quizás es el dato más obvio, pero también hay información sobre muchos aspectos muy importantes. Por ejemplo, cuál es la distribución por edad, cuánto es la distribución geográfica, en cuánta gente vive en cada provincia, en cada localidad, cuánta gente tiene distintos niveles educativos, o sea, cuánta gente han logrado llegar a la educación primaria, a la educación secundaria, a la educación terciaria. Nos permite saber, por ejemplo, si los alumnos están, cuál es el retraso educativo, ¿no? Comparando cuánto es la edad que tienen los chicos y cuánto es el grado al que están asistiendo. Esto es muy importante para evaluar problemas educativos. Y también nos caracteriza a las viviendas, porque, por ejemplo, nos permite ver cómo las viviendas, cuál es la calidad de las viviendas, cuántas viviendas tienen electricidad o cuántas viviendas no tienen electricidad, cuántas viviendas, por ejemplo, no tienen desagües cloacales. Este tipo de información es muy importante para diversos objetivos. Estos datos, vuelvo a decir, no solo se refieren a los individuos, no solo se refieren a las viviendas, sino también se refieren a la composición del hogar. ¿Cuál es el tamaño de los hogares en la Argentina? ¿Cómo están compuestos? ¿Solo vive la familia o hay algunos otros miembros que no tienen relación, que no los unen ningunos lazos familiares? Hay una serie de información muy importante que surge del censo. Y esta información que surge del censo es de utilidad para el sector privado, es de utilidad para el sector público, para el gobierno, para poder hacer políticas. Por ejemplo, pensemos que hay un empresario que quiere poner un negocio en una determinada ciudad.
Pensemos que, por ejemplo, yo quiero poner un supermercado en una localidad. En ese caso, yo lo que el censo me ayuda es a saber dónde están localizados los hogares de distinto poder de compra, dónde están los hogares que tienen mayor capacidad de compra o menor. Por ejemplo, hicimos un ejemplo con la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Este es el mapa de San Nicolás divididos en pequeñas zonas, y aquí lo que hemos marcado es zonas con mayor capacidad de compra y con menor capacidad de compra a partir de ciertos indicadores que nos da el censo. Bueno, si yo soy un empresario, voy a poder mirar cuál es la distribución de los hogares según esas características y tratar de ubicar, obviamente, el supermercado en ciertas zonas donde espero que mis ventas sean más elevadas. Pero no solo el sector privado, les decía, obtiene información de utilidad de los datos que surgen del censo. Por ejemplo, si yo soy el municipio de San Nicolás y deseo hacer un plan de mejoramiento de viviendas, lo que primero necesito es saber cuántas son las viviendas deficientes, y a partir del censo de población yo puedo no solo cuantificar la cantidad de viviendas que no tienen ciertos servicios o que son deficientes, sino que además voy a poder saber en qué áreas y por lo tanto hacer planes de vivienda en determinadas zonas. O sea que el censo nos brinda una amplia gama de posibilidades de información, pero tanto para el sector público como para el sector privado. Pero el censo de población no es la única fuente de información estadística. Como vamos a ver en un momento más, existen otras fuentes de datos que permiten incluso satisfacer algunos de estos requerimientos de información. Confidencial. Ese día, el 17 de octubre de 1945, marcará el futuro político argentino. Eva Perón. Su papel dentro del peronismo. Porque Evita viene agrandada del viaje a Europa, donde la trataron como una reina. Mario Pacho O'Donnell. Ignacio García Hamilton junto a Hugo Gambini y Alicia Duhovne Ortiz. Analizando desde un ángulo distinto la personalidad de Evita. Viernes, 22 horas, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7 y no sos el único. Nos estamos viendo. Muchas personas nos llamaron pidiendo información sobre las clases de 100 científicos. A todos ellos les reitero la dirección electrónica de la producción del programa, que es ciencientificos@me.gov.ar. También pueden escribir por carta a Televisión para Educar, Programa de Gestión Curricular y Capacitación, Ministerio de Educación de la Nación, Pisurno 935, Oficina 239, Capital Federal. Además, pueden encontrar información sobre los temas y también sobre los especialistas que participaron en cada una de las clases en la página web del programa, que es www.ciencientificos.me.gov.ar. Ahora sí, sigamos con nuestra clase abierta y las estadísticas. Los censos de población, si bien imprescindibles, como estuvimos viendo, para información de ciertas características, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, el costo tan alto impide que podamos desarrollarlo muy frecuentemente. Yo les mencionaba que los censos se hacen tanto en Argentina como en cualquier país del mundo, en general, cada 10 años, por este costo que habíamos hablado, y por lo tanto no es posible recurrir a esta entrevista a todos los hogares con la frecuencia que sería necesario
para tener datos relevantes de ciertos fenómenos. Por ejemplo, en la Argentina de hoy no sería conveniente tener datos de la cantidad de desempleados cada 10 años. Desearíamos conocer más frecuentemente este fenómeno. De la misma manera, desearíamos conocer más frecuentemente cuántos son las producciones de distintos productos, porque esto es imprescindible para un conocimiento oportuno que permita al gobierno o al sector privado tomar ciertas decisiones. Por lo tanto, existen otros instrumentos que es posible utilizar, que son menos costosos y que me permiten obtener información de similar nivel de calidad. Y este instrumento son las encuestas por muestreo. Estas encuestas recurren a la posibilidad de extraer una muestra que es representativa de casos. Pongamos un ejemplo, una escuela, supongamos una escuela grande, una escuela que en 2 turnos tiene cerca de 1000 alumnos, y que por alguna razón se desee conocer cuántos de estos alumnos están afiliados a alguna obra social, porque se desea hacer alguna medida al respecto y se desea conocer la información. Una alternativa es hacer la pregunta a cada uno de los 1000 alumnos. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad es extraer una muestra representativa de alumnos a partir de las cuales podamos llegar a un número de cuál es la proporción, cuál es el porcentaje de alumnos que están cubiertos por obra social. ¿Cuál es la gran ventaja? El ahorro de costos que ello implica. ¿Cómo sería una muestra? Bueno, se determina por algún procedimiento matemático cuánto es esta cantidad de alumnos que sería necesario encuestar y se elige al azar alumnos. Pensemos que tenemos una gran bolsa con los nombres de cada uno de los 1000 alumnos y extraemos al azar un número dado, mucho más pequeño, y a partir de allí le hacemos solo la entrevista a esta cantidad pequeña de alumnos, a partir de las cuales podemos después estimar cuánto es la proporción en los 1000 alumnos. O sea, a partir de preguntarle a 50, 60, 70 alumnos, podemos decir cuál es la proporción en la escuela en su conjunto, solo haciendo preguntas a una cantidad, una proporción muy pequeña de los alumnos. Esto obviamente nos produce un dato que no es exactamente el mismo que obtendríamos si hiciésemos un censo. Si hiciésemos un censo y le preguntásemos a todos y cada uno de los alumnos, nos daría una información. Si utilizamos este procedimiento muestral, en el que cada uno de los alumnos seleccionados representa a un número más grande de alumnos, allí vamos a obtener un número un tanto distinto. Esta diferencia entre el número que obtendríamos en el censo y el número que obtenemos a partir del procedimiento muestral es lo que se denomina error. Hay un error en la medición. Por ejemplo, si hiciésemos el censo nos daría 55% de los alumnos, supónganse, están cubiertos por obra social, y esto nos daría, yo no sé, estoy inventando en estos momentos, 57, 52. Esa diferencia es un error. Es un error, es algo así como el costo que nosotros pagamos para lograr información, no solo más rápida, no solo menos costosa, sino también más rápida. Piensen que el censo de población, y ahora volvamos al caso de datos para la población de un país es un conjunto, piensen que el censo de población no solo es costoso, sino que, porque requiere procesar una cantidad muy grande de cuestionarios. Ustedes en su censo solo procesaron 20, pero 20 de hogares más cerca de 90 personas. Pero piensen que, como les decía, para la Argentina habría que sumar 37, 38 millones de censos. Eso normalmente demora, hace que si yo hago un censo hoy, tenga los datos de acá a año, año y medio. Eso hace que el censo nos sirva para trazar las características más generales, aquellas que no cambian muy frecuentemente, pero que nos daría información poco oportuna. A mí no tendría mucha relevancia tener dentro de 2 años
cuánto es la cantidad de gente desocupada que había en este momento. Entonces, el procedimiento de recurrir a una muestra no solo nos reduce los costos, sino que nos acelera la producción de información, o sea que nos hace que tengamos información más oportuna. Y la información estadística no solo debe ser buena de calidad, debe reflejar la realidad adecuadamente, sino que debe ser oportuna. Una buena información a destiempo no sirve para nada, deja de ser información en sí misma. Por lo tanto, el procedimiento de muestreo es muy frecuentemente utilizado y hay en la Argentina una encuesta muy importante, que es la encuesta permanente de hogares, que es aquella que permite precisamente, yo hablo frecuentemente del dato de desempleo, es la que precisamente de la que se extrae la estimación de cuántos desempleados hay en el país. Ustedes habrán visto, hemos ejemplificado con noticias en el diario donde se hablaba de si aumentó, bajó, cuánto es la cantidad de desempleados. Surge de una encuesta, para darle una idea del ahorro. La encuesta de hogares se hace en las capitales de provincia y en ciudades grandes. En esas ciudades residen aproximadamente 6,5 millones de hogares. ¿Saben a cuántos hogares se entrevista? A 35.000. O sea, 35.000 hogares representan a los 6,5 millones de hogares y se saca información con un alto nivel de calidad. Incluso la encuesta permite extraer información que en un censo sería muy difícil de incluir porque haría muy largo el cuestionario del censo. También existen encuestas por muestreo no solo a personas sino a establecimientos, o sea, no podría hacerse un censo de industrias, por ejemplo, para saber cuánto se produjo, cuánta gente ocupada hay, sino que se hace también una muestra representativa que nos permita, por ejemplo, decir todos los meses cuánto aumentó la producción de acero, cuánto aumentó el empleo en la industria, en la construcción, etc. Y las encuestas ofrecen precisamente información similar a la que comentamos antes, por lo tanto, de utilidad para el gobierno y para el sector privado. Por ejemplo, para el gobierno, tener el dato de cómo va variando el desempleo o cómo va variando la producción de determinados bienes mes a mes es muy importante. También con una muestra se sacan las ventas de supermercados. Pero también para el sector privado es de suma importancia. Por ejemplo, hay encuestas sobre el destino de los turistas, a dónde la gente va a ir a veranear. Y por lo tanto, para el sector privado es de suma utilidad ir siguiendo cuáles son los destinos más importantes de la población en los centros turísticos. Realmente uno podría preguntarle a los ministros de Economía, a los ministros de Trabajo y también a los empresarios privados y ahí detectaríamos lo importante que son las estadísticas para la toma de decisiones diarias que se realiza tanto en el gobierno como en las empresas privadas. Las estadísticas para un empresario son fundamentales para la toma de decisiones. Es decir, uno cuando toma una decisión de qué producto producir, a qué precio poder venderlo, la cantidad de productos que ese mercado uno puede volcar, para esto necesita saber qué pasa en ese mercado. Necesita saber qué otros productos existen, qué otros fabricantes de lo mismo existen. También hace falta saber qué cantidad de población es a la que uno le va a poder vender, qué segmentación dentro de la población, porque no todos los consumidores tienen el mismo nivel adquisitivo, es decir, está lo que se llama el ABC1, ABC2, el C. Entonces, es fundamental para la toma de decisiones el conocimiento del mercado cuando uno quiere colocar un producto. Así que sería imposible poder tener una determinación exacta de la inversión que uno va a hacer si no sabe, insisto, para quién, cuántos pueden consumir y a qué nivel de precio se puede colocar. Yo creo que estas estadísticas son cada vez más importantes, o son importantes desde hace un tiempo ya, sobre todo desde que el Estado tomó una participación más activa en las políticas públicas. Cuando uno habla de que el Estado tiene que hacer políticas para compensar el ciclo económico, si el nivel de actividad económica está creciendo mucho o la tasa de inflación es muy alta, ¿qué política podemos hacer para disminuir
la presión que esto puede generar sobre la tasa de inflación. O a la inversa, cuando hay un ciclo económico negativo, ¿qué políticas anticíclicas para compensar ese ciclo uno puede hacer? Lo mismo cuando uno tiene hace un censo económico, mira la estructura económica de un país y se imagina políticas de desarrollo, políticas de incentivo a ciertos sectores, tiene que saber cuál es el tamaño de los sectores, qué producen, cuáles son sus debilidades. Pero los censos y las encuestas no son las únicas fuentes de información, ¿eh? Revisamos primero los censos, vimos al final las encuestas, pero hay un tercer tipo de fuentes de información que son de mucha utilidad para obtener las estadísticas que se usan frecuentemente, y son las que surgen a partir de planillas que las personas o las empresas, los ciudadanos o las empresas, tienen que llenar cuando hacen ciertos trámites ante distintos organismos públicos en general. Quizá el caso más típico tiene que ver con el aprovechamiento que se hace de los formularios que se deben firmar, por ejemplo, que los padres firman ante el nacimiento de un hijo. Normalmente cuando nace un hijo, los padres van al registro civil, tienen que anotar al hijo para obtener la documentación, para registrarlo, y en ese momento completan un formulario, copia de cual ustedes tienen en la carpeta, está el formulario de lo que llama el registro de los nacidos vivos, y esa información es sumada, agregada, y produce una estadística muy importante, que es la estadística de la cantidad de chicos que nacen todos los años en el país. De la misma manera, hay otros registros parecidos a esos de otros hechos que se tienen que registrar en los registros civiles. Por ejemplo, los casamientos. También se hacen estadísticas de cuántos casamientos hay en el país a partir de esa información administrativa. Pero hay muchos otros tipos de planillas que sirven para elaborar estadísticas tan relevantes como esta. Por ejemplo, vimos, si ustedes recuerdan al principio, un dato sobre exportaciones. Es un dato muy importante, hay que saber cuánto exporta, cuánto importa. Esto nos permite saber cuánto es las divisas, como les decía, que disponemos. ¿Dónde surge esa información? Obviamente no un censo, tampoco se hace una encuesta. ¿Por qué? Porque cuando una persona desea exportar algo, tiene que llenar ante la aduana una planilla que dice cuánto va a exportar y de qué producto va a exportar. Y eso es lo que nos permitía, por ejemplo, hacer ese número que vimos al principio, de no solo cuánto se exporta, cuánto es la cantidad de dólares que se exportó en un determinado año o mes, sino de qué productos. Y además nos permite saber, por ejemplo, a qué destinos, a dónde se exportó. De la misma manera, las empresas que importan productos deben llenar ante la aduana, para retirar esos productos, otra planilla parecida, que nos permite tener las estadísticas de importación. Cuánto se importa, de qué productos y de qué origen, de qué país viene ese destino. Por ejemplo, para saber cuántos son los movimientos migratorios, cuánta gente entra al país y cuánta gente se va del país, lo que se usa es la información que se llena en los puertos de entrada y salida, esa planilla que se llena ante la Dirección de Migraciones, esa planilla que en los aeropuertos, en los puertos, algunos de ustedes viajaron hacia Uruguay o a Paraguay, o en algún aeropuerto, tienen que llenar una planilla, o el señor de Migraciones llena una planilla, y con eso se elaboran las estadísticas que nos permite saber cuántas personas entran y salen del país y a qué destino, por ejemplo, y cuáles son las características, la edad, por ejemplo, de las personas, etc. O sea que hay un montón de información relevante. Por ejemplo, en las municipalidades, cuando uno quiere hacer una casa, cuando un constructor quiere hacer una casa, tiene que registrarse, pedir lo que llama un permiso de construcción, para saber cómo anda la industria de la construcción, cuánto se construye. También se puede sacar estadísticas de ese tipo. Y la información estadística nos permite, la información de este tipo nos permite sacar información muy relevante sobre datos. Por ejemplo, el censo nos dice que había 36 millones y medio de habitantes, 32 millones y medio de habitantes en el año 91, fue el último censo. ¿Cómo actualizamos esa cifra? No podemos siempre esperar hasta el próximo censo. Por ejemplo, estos registros de nacidos y de otros hechos vitales
la cantidad de gente que nace, la cantidad de gente que fallece, nos permite hacer estimaciones relevantes sobre este punto, sobre ir actualizando la cantidad de población. En base a esos datos, hoy podemos tener una estimación de cuántos habitantes hay en el país. Bien, con esto lo que hemos revisado son las distintas formas que se utilizan en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo para hacer estadísticas. A lo largo de estos comentarios han aparecido algunos números. Ahora, un punto quizás con lo que terminaríamos sería que a veces es necesario que los datos básicos que surgen de los censos, de las encuestas o de estos registros administrativos no son siempre relevantes si lo mostrásemos de esa manera. O sea, no es solo siempre relevante mostrar, por ejemplo, cuántos nacidos vivos hubo en un año. Por ejemplo, este es un dato, es un dato obvio, pero no siempre nos dice mucho al respecto, especialmente cuando hacemos comparaciones entre provincias, por ejemplo, cuando queremos comparar la cantidad de nacimientos entre Buenos Aires y Catamarca. No nos dice mucho que la cantidad de nacimientos de Buenos Aires es obviamente mucho más grande que la cantidad de nacimientos de Catamarca, porque en Buenos Aires hay más población. Y tampoco nos dice mucho cuando comparamos en el tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros comparásemos la cantidad de nacimientos que hubo entre el año 1970, un año bien lejos para poder tener un periodo amplio, y la que hubo hacia fines de los años 90, hace 2 o 3 años, vemos que la cantidad de nacimientos aumentó en 25%. O sea que en el año 1998 había 25% más de nacimientos que en el año 1970. Sin embargo, durante ese periodo también creció la cantidad de población, la cantidad de gente que vivía en el país. Y creció bastante, en una magnitud incluso un poco superior. Entonces, no nos dice mucho esta información y normalmente lo que se construye son ciertos indicadores que combina información estadística de forma tal que nos diga mucho más sobre el hecho que nosotros deseamos analizar. Por ejemplo, un indicador usual respecto de este punto es la tasa de natalidad, que nos relaciona la cantidad de nacimientos respecto de la población. Y que si hiciésemos esto entre el año 70 y el año 98, veríamos que en el año 70 nacían 23 chicos cada 1000 habitantes. Relacionamos, hacemos la división. Mientras que en el año 98 solo 19. O sea que si bien aumentó la cantidad de nacimientos, cuando la relacionamos con la población, lo que vemos es que cayó. De la misma manera, por ejemplo, si quisiésemos ver cuánto se consume de carne en la Argentina, veríamos que el consumo de carne bajó en los últimos años. Pero como la población subió mucho, el consumo de carne en realidad bajó mucho más, el consumo de carne por habitante. O sea, el indicador que sería interesante es kilos de carne consumidos por habitante. Y ese es más relevante porque de alguna forma no está, entre comillas, ensuciado por los cambios en la población. Tenemos muchos indicadores. Indicadores, estos que yo les mencioné son los más simples, que es un cociente. Pero, por ejemplo, ustedes habrán oído hablar del índice de precios al consumidor, el índice de costo de vida. ¿Esto cómo surge? Surge de hacer un promedio de todos los cambios en los precios de los productos que las familias consumen. O sea, a mí no me interesaría saber cuánto es la variación de manzanas por un lado, de carne por otro, sino me gustaría saber cuánto variaría más o menos un conjunto de productos que la población en general consume. Y entonces se calcula el índice de precios al consumidor, que hace un promedio que incorpora las variaciones de los distintos artículos y dice, bueno, en conjunto estos artículos han variado en determinada proporción
y los artículos se incorporan en ese cálculo de forma tal que pesen más los artículos que la gente consume más. Obviamente pesa más al hacer el cálculo la cantidad, el precio de la carne que el precio de la sal, digamos, que tiene un bajo peso en el gasto, ¿no? Profesor, yo creo que tenemos otro indicador. Todos los temas tratados ya son suficientes, creo, para generar muchísimas preguntas. ¿Qué le parece si contestamos algunas? Me parece perfecto, podríamos ir a ellos. Vamos a las preguntas. Okay. ¿Qué es un censo económico? Si nosotros hablamos en detalle sobre los censos de población, a las personas, a los hogares, pero en realidad también se hacen censos a las industrias, censos al sector agropecuario, censo al comercio. O sea, en vez de ir a un hogar, se va a una industria, a un negocio y se extrae información. Es un censo porque se visitan todas las industrias o todos los establecimientos agropecuarios. Eso es un censo económico, es un censo hecho a todas las industrias, a todas las explotaciones agropecuarias o a todos los comercios o a todos los bancos. Son censos a las actividades económicas. ¿Algún otro? Yo. ¿Las estadísticas son secretas? Mirá, como dijimos al principio, las estadísticas tienen que ser públicas. Lo que son secretos son los datos que cada uno de nosotros damos para que se hagan las estadísticas. Eso es lo que nosotros tenemos que confiar y además hacer valer. Si viene un censista, se nos entrevista, el objetivo de esa información es que la sumen con las respuestas de otros muchos hogares y nos diga cuántas personas hay de 25 años, cuántos matrimonios hay que tienen un hijo, 2 hijos, etc. Lo que no pueden hacer es darnos datos individuales, ni publicarnos, ni dárselos a otro organismo público, ni difundirlo. O sea, la legislación prohíbe eso y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer valer eso. Ahora, las estadísticas, los números que resultan son públicos y tienen que ser públicos y por eso, como decía, en general las estadísticas las hacen organismos públicos. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Qué ocurre si una persona se niega a ser censada? En general, la legislación de nuestro país lo que hace es imponer alguna multa. Eso es lo que hace la legislación del país. O sea, en la práctica lo que se hace se trata de convencerlo, pero en caso de que no acepte se le impone una multa. La legislación impone multas. ¿Con qué margen de error se realiza la encuesta permanente de hogares? La encuesta de hogares se diseñó para medir básicamente la tasa de desempleo. Entonces, lo que uno puede estar seguro es si la tasa de desempleo varía en un punto, o sea, si varía de 14 a 15%, por ejemplo, en un mes era 14, en otro momento era 15, o en un mes era 5 y en otro momento es 6, podemos estar seguros que aumentó. Ahora, si la tasa pasa de 5 a 5,5, a 5,5, ya no podemos estar seguros de que hubo una variación, porque la cantidad de hogares, esos 35.000 hogares que yo dije, nos permiten medir solo variaciones en más o en menos, también si cayó, de un punto. Cuando se seleccionó la muestra, ese fue el criterio que se utilizó. Dijo, bueno, yo quiero medir esto con estos hogares, esta es la cantidad de hogares. Si hubiese querido mayor precisión, hubiese querido medir de 14 a 14,5 o de 7 a 6,5, tendría que haber tenido más hogares. Entonces uno, cuando hace una muestra, hace un balance entre lo que yo quiero de exactitud y el costo que tiene el operativo. ¿Alguno más? Yo. ¿Los datos estadísticos siempre son precisos? Bueno, en realidad con lo anterior contesté. Los datos dependiendo de las decisiones que se tomó respecto de, por ejemplo, en una muestra cuántos hogares se visitan o cuántas industrias se visitan. Esa no es la única fuente de errores que tiene. Por ejemplo, si yo te entrevisto y vos me contestás mal, no me das un dato exacto, no porque no me querés dar el dato, sino porque la pregunta no está bien hecha, por ejemplo. O sea, lo que estuvimos conversando recién es lo que se denominan normalmente errores que derivan del hecho muestral, de la muestra, el hecho que estoy usando una muestra. Pero hay errores, incluso en los censos, que se derivan, por ejemplo, si el formulario está mal hecho y la pregunta no se entiende, va a producir un error. Entonces, lo que hace el sistema estadístico es tratar de minimizar esos errores.
constantemente haciendo revisaciones, pero siempre hay algún grado de error producto de este tipo de cuestiones. Pero no es un grado de error en la Argentina en particular. En general, las estadísticas constantemente hay que ir mejorándolas para solucionar algunos detalles y que ofrezcan información más precisa. Históricamente, ¿desde cuándo los gobiernos utilizan las estadísticas? En realidad, desde hace muchos años. Uno podría ubicar el uso de las estadísticas más frecuentes en lo que llama la era moderna, ¿no? En los países hoy muy desarrollados, ya en el siglo XVIII se usaban estadísticas, e incluso hay uso de estadísticas en la época de los egipcios, en la época de los romanos. La palabra censo empieza mucho antes del nacimiento de Cristo en estas civilizaciones como la romana, como la griega, como la egipcia, y tenían a veces un objetivo de recolectar impuestos, saber cuánta gente tenía que pagar impuestos, o tenía el objetivo de saber cuánta gente era hábil o podía ser llamada para las Fuerzas Armadas, para ser soldado. O sea que algunos operativos estadísticos se remontan a la antigüedad, mientras que lo que es la estadística más moderna, ya desde el siglo XVIII existe información. En la Argentina, yo diría que con la organización nacional, a mediados del siglo pasado, después de 1853, cuando el gobierno nacional se organiza, ahí comienza a hacerse estadísticas, el censo, el primer censo de poblaciones de aproximadamente 1869, si yo no recuerdo exactamente la fecha. El tema del doctor Beccaria ha despertado numerosísimas preguntas, incluso sigue contestándole a los chicos. Y nuestro artista justamente ha traído números para este programa, números para representar las estadísticas y para hacernos acordar que detrás de las cifras que dan las estadísticas siempre hay personas. Yo voy a llevarle algunos de estos números al doctor Beccaria y agradecerle haber estado con nosotros, como así también a las escuelas que nos visitó. Mientras, nos despedimos hasta la próxima semana. Bueno, los que hacen economía aplicada como yo tratan de estudiar la realidad económica en sus diversos aspectos, cómo anda la economía en su conjunto, los distintos sectores, el mercado de trabajo, la situación de las distintas regiones. O tratan de entender temas como por qué la economía crece o por qué no crece, por qué los salarios son altos o son bajos, por qué se exporta mucho, por qué se exporta poco. Tratan de entender cuestiones que hacen al desarrollo económico del país, a la situación económica, a la situación de corto plazo, la inflación, el desempleo, de largo plazo, el crecimiento. Es el tipo de temáticas. Y hay otro conjunto de economistas que estudian temas más teóricos, cuál es la mejor forma de enfocar y las razones que están por detrás de estos mismos fenómenos, las razones teóricas que están detrás de este mismo fenómeno. La economía debe estudiar temas que hagan al entendimiento de la situación social, que colabora al entendimiento de la situación social de un país, y a partir de ese diagnóstico tratar de aportar ideas de cómo superar los problemas o cómo mejorar la situación. Finalmente, la economía es una ciencia social y tiene que fundamentalmente estar dirigida a permitir que la gente de un país viva mejor. Ese es el objetivo final. Tiene que estudiar temas que sean relevantes para ese punto y colaborar en el diseño de medidas que permitan alcanzar el máximo bienestar de la población.